invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. A esta hora, cuando ya son las 8 de la mañana, 31 minutos, tenemos el resumen de noticias de la semana con César Augusto Orozco Ramírez, comunicador social, director de medios internacionales, directamente desde Atlanta, Georgia. César, cordial saludo, bienvenido, buenos días. De nuevo, en la tradicional semana de esta prácticamente pues ya recta final del mes de abril. Bueno, un saludo muy especial para todos ustedes allá en el Eje Cafetero, mi querido Álvaro. Bueno, vamos con ese resumen de noticias. Le doy los muy buenos días a César Augusto Orozco, director de medios internacionales, quien todos los viernes a esta hora de la mañana nos entrega los sucesos del mundo durante toda esta semana con los muy buenos días. Comencemos, César, hablando de los países de todo el mundo que reaccionan con la consternación a los aranceles de Estados Unidos entre llamadas a la negociación. Ha sido el tema de la semana, sin lugar a duda, la noticia de la semana a nivel mundial. Así es, doctor Germán, un saludo muy especial para usted también en esta mañana. Antes que nada, antes de ese bloque informativo sobre lo que está pasando de aranceles, les cuento que más de 30 millones de personas desde Texas hasta Ohio y Virginia Occidental todavía estaban en riesgo precisamente esta noche anterior del jueves bajo una alerta máxima ante la presencia de poderosos tornados e inundaciones no registradas antes y que se prevé estarán empeorando durante este fin de semana aquí en el sur de los Estados Unidos. Al menos 7 personas perdieron la vida este jueves debido a las catastróficas lluvias, mientras que algunos tornados se registraron en Arkansas y Tennessee. Y bueno, efectivamente, doctor Germán, países de todo el mundo están reaccionando con consternación ante esta situación. Les cuento, Álvaro, Fermín, las acciones de la Bolsa de Valores han sufrido una caída vertiginosa. La pregunta ahora mundial es ¿cuánto más se seguirá pagando ante el aumento de los aranceles de la administración Trump? Álvaro, doctor Germán Fermín, para poner en perspectiva, en primera instancia, entran en vigor aranceles a autos importados. Y para poner más clara esta situación, inmediatamente también la Unión Europea está preparando nuevas construcciones y nuevas contrataciones, medidas para proteger sus intereses. China también toma represalias contra Trump con un arancel, imagínense ustedes, del 34% sobre los productos estadounidenses. También esa creciente guerra comercial de Trump pone a los gobiernos de Canadá y México en una gran disyuntiva muy profunda. Y es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles una serie de aranceles que incluyen gravámenes del 20% para la Unión Europea y del 34% para China, tras afirmar que su país ha sido saqueado, expoliado y violado por otras naciones. Se anunció que eleva las tasas arancelarias sobre decenas de países que tienen superávits comerciales con los Estados Unidos. También incluye un arancel mínimo del 10% a las importaciones procedentes de todo el mundo, lo que amenaza con trastocar prácticamente gran parte de la arquitectura de la economía global y desencadenar guerras comerciales más amplias. Una guerra comercial realmente a nivel mundial, doctor Germán. Y César, ¿no se ha esperado la respuesta de cada uno de los países del mundo, incluso pronunciamientos de la misma Unión Europea, de México, de Canadá? En cuanto a Francia, por ejemplo, ha afirmado que la Unión Europea no debe descartar nada para tomar represalias contra los llamados aranceles del Día de la Liberación impuestos por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Eso es correcto. El presidente francés Emmanuel Macron ha arremetido contra la decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles recíprocos a prácticamente todos los países. Él califica la medida de brutal, así la califica, brutal e infundada, y está exigiendo una interrupción temporal de las futuras transacciones con los Estados Unidos. Trump le impuso aranceles a territorio con realmente situaciones muy difíciles para los países, y bueno, ahora la Unión Europea, doctor Germán, está pegando el grito en el cielo y dice, nos vamos con todo con esta guerra comercial contra Trump. Es que, César, este tema de los aranceles ha llegado a extremos como que Donald Trump le impuso aranceles a territorios con pingüinos
pero sin gente. Así es, bueno, yo no sé si catalogarlo como, ridículo, pero sí hay bastante reacción ante esta imposición de Trump. La isla Hart y McDonald son territorios totalmente deshabitados, a donde los humanos solo pueden llegar tras una travesía de 2 semanas en barco desde el oeste de Australia, país al que pertenecen precisamente estas islas. Ambas figuran en los gravámenes del presidente. Además de ser uno de los lugares más remotos de la Tierra, Hart y McDonald cuentan con el honor de albergar el pico más alto de Australia, el pico Mawson, un volcán de 2.745 metros de altura. Irónicamente, doctor Germán, esta última isla, una diminuta isla de 2.188 habitantes, se le ha impuesto un arancel del 29%, superior al que se aplica a las importaciones procedentes de la propia Australia, a las cuales pertenecen estas islas. 8 de la mañana, 37 minutos, con más información internacional y en este resumen de noticias de la semana con César Augusto Orozco Ramírez. Sheinbaum se reúne con su gabinete tras aranceles de Trump y seguirá con el Plan México. Y nos hace esperar también la reacción de México, Álvaro. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió en una reunión urgente este miércoles con integrantes de su gabinete, luego de los aranceles anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los llamó a continuar con el Plan México, programa diseñado para impulsar la producción y la economía nacional. Ayer veíamos precisamente conferencia tras conferencia de parte de la presidenta de México. La mandataria mexicana reiteró que responderá a los aranceles de Trump con una visión fortalecida ella la llama el Plan México, que presentó en enero y que supone una estrategia junto al sector privado para que la economía mexicana llegue al top 10 mundial y concretar al menos 2.777 millones de dólares de inversiones hasta 2030. Tenemos que recordar, hacer énfasis en que la economía de México es muy importante para Estados Unidos. Hay exportaciones de alrededor del 70% de artículos procedentes de México, así que es muy fuerte la economía de México para Estados Unidos. Prohibición de entrada de extranjeros se retrasa indefinidamente mientras Estados Unidos continúa revocando visas. El plan para que la administración Trump prohibiera la entrada a los Estados Unidos a ciudadanos extranjeros cuyos países no cumplen con sus estándares de investigación se ha propuesto indefinidamente, sin una nueva fecha ya establecida, ¿no? Todavía se prevé que esta fecha tendrá que ser discutida. El Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo el lunes que continúa trabajando en un informe preliminar que serviría como una base fundamental para las diferentes restricciones de visa anticipadas, pero no pudo decir cuándo estaría listo. El presidente Donald Trump, firmó una orden ejecutiva en su primer día en el cargo, solicitando recomendaciones sobre qué nuevas restricciones de visado deberían aplicarse a qué países antes del 21 de marzo. De suerte que esto sigue en debate, Álvaro. Hay una noticia que se ha conocido también esta semana y es que la influencia del magnate Elon Musk en la Casa Blanca podría terminar en pocos meses. Así es, el desenlace en los últimos días muestran los límites de la influencia del multimillonario Elon Musk. Hay que tener en cuenta que Elon Musk es considerado como el hombre más rico del mundo, un sudafricano, y el primer efecto cuantificable que su incursión tiene en la política de los Estados Unidos a nivel mundial en su marca de coches eléctricos está causando bastante controversia por muchos motivos. Pero un político en condición de anonimato afirmó precisamente este miércoles que Trump le ha dicho a un círculo íntimo, incluidos los miembros de su gabinete, que Elon Musk se retirará en las próximas semanas de su panel actual catalogado como socio gobernante y de participación activa en la Casa Blanca. Suponiendo, Álvaro, que la fecha de inicio de Musk fuera el 20 de enero, y esto para aclararlo, el límite de 130 días expiraría a finales de mayo, pero si solo se contaran los días de la semana, su mandato podría entonces extenderse hasta el mes de julio, así que veremos qué pasa. Hablando precisamente de Musk, Musk regala 2 cheques de $1 millón a los votantes de Wisconsin.
Trabajando así en el mundo de la política, el multimillonario Elon Musk entregó este domingo pasado cheques de $1 millón a 2 votantes en el estado norteamericano de Wisconsin y prometió pagos más pequeños a otros que ayuden a elegir a un candidato conservador para el Tribunal Superior del Estado en unas elecciones muy vigiladas de cerca. Musk advirtió que el tribunal podría rediseñar los distritos legislativos de una manera que podría hacer que los republicanos de Trump perdieran escaños en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Otra información en estas noticias, en este resumen de noticias de la semana, un juez dice que el gobierno de Trump pudo haber, y está entre comillas, actuado de mala fe al deportar mientras analiza si hubo desacato. Correcto, Álvaro, cuando son las 9:41 de la mañana en la hora del este de los Estados Unidos, en este resumen informativo internacional, el juez federal del distrito James Morrisburg en Washington presionó a un abogado del Departamento de Justicia para que explicara las acciones del gobierno en una audiencia judicial para determinar si la administración ignoró sus órdenes de que regresaran los aviones que transportaban a los deportados a El Salvador. Y hablando de esto precisamente, Álvaro, en una noticia que estuve leyendo hace breves minutos, ahora se lucha por la devolución de un emigrante deportado desde Estados Unidos a esta cárcel en El Salvador. Él es de ascendencia originario de El Salvador y fue mandado a su mismo país, a esta cárcel, por error. Así que ahora los abogados están tratando de devolverlo, pero Estados Unidos dice definitivamente que él no entrará a este país, Álvaro. En Colombia, 8 de la mañana, 42 minutos. Decenas de inmigrantes arrestados durante redada de ICE en fábrica de Washington. Agentes federales de inmigración arrestaron a 37 personas el pasado miércoles durante una redada sin precedentes en una empresa de reparación de techos en el norte del estado de Washington. Este estado es frontera con Canadá. Según declaraciones de un testigo, los oficiales de inmigración, en conjunto con otros oficiales de otras organizaciones, llegaron como si todos fueran a dispararnos, dice él, como si fuéramos criminales, agregando que tenían también una lista de fotos de todos y cada uno de los indocumentados y se los llevaron de forma arbitraria y sin explicaciones. Más información a esta hora de la mañana. Rubio dice que Estados Unidos permanecerá en la OTAN, pero insiste en elevar gasto militar al 5% PIB. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de ascendencia cubana, quien ha estado en gira por muchos países del mundo, aseguró este jueves en la sede de la Alianza Atlántica, la Organización del Atlántico Norte, OTAN, que su país va a permanecer en esa organización internacional, al tiempo que insistió en que los aliados deben aumentar su gasto en defensa y dedicarle al menos un 5% de su Producto Interno Bruto, el PIB. Por su parte, el secretario general de la OTAN, el señor Mark Rutte, mostró su agradecimiento a Rubio y expresó también condolencias por la muerte de 4 militares, como ustedes bien saben, 4 estadounidenses que la semana pasada perdieron la vida en un accidente en Lituania, mientras participaban en esta guerra confrontal que, está sucediendo allá entre Ucrania y Rusia, Álvaro. Despliegue de unidades militares en frontera de Estados Unidos alarma a migrantes en norte de México. El reciente despliegue de vehículos blindados de marca Stryker del ejército de los Estados Unidos en la frontera con México ha generado bastante inquietud y alarma entre la comunidad migrante y defensora de derechos humanos en la mexicana ciudad Juárez, estado de Chihuahua, en el norte de México. Como ustedes bien saben, es una ciudad fronteriza con los Estados Unidos. El operativo se enmarca dentro de un reforzamiento general de la vigilancia fronteriza que en semanas recientes incluyó la autorización a la Guardia Nacional de Texas para realizar detenciones de migrantes. La medida ha sido criticada por activistas y líderes religiosos que advierten sobre el riesgo de violaciones a los derechos humanos. Aquí va a jugar un papel muy importante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Álvaro. En este resumen de noticias de la semana tenemos noticias de Colombia también, porque Frente del ELN dice que no hay posibilidad de firmar la paz con el gobierno de Petro.
La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, dice que no firmará la paz efectivamente con el gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro, cuya política de paz total considera que se convirtió en guerra total, según afirmaron dos de sus jefes de esta organización en una entrevista emitida este domingo precisamente por un canal nacional en Colombia. El gobierno de Petro y el ELN comenzaron en noviembre del 2022 en Caracas una nueva negociación de paz que se congeló hace un año por diferencias entre las partes y que el presidente suspendió el pasado 17 de enero a raíz de la ofensiva en el Catatumbo de esa guerrilla a la que acusó de cometer crímenes de guerra con el asesinato de firmantes de paz de las FARC. Aquí en Análisis Internacionales, Álvaro, te cuento que la región del Catatumbo de Colombia está casi catalogada al mismo nivel como una guerra, como la guerra en Afganistán, de suerte que es situación muy difícil allá en Colombia, Álvaro. Sí, señor. Y de Colombia pasamos a Venezuela. Autoridades en Venezuela inspeccionan comercio para verificar el uso del dólar oficial. Funcionarios de Venezuela inspeccionaron comercios en toda la nación para verificar que se esté usando el precio oficial del dólar estadounidense como referencia para los pagos en bolívares, la moneda nacional de Venezuela. En el 2024 el bolívar se devaluó en un 30,9% respecto al dólar, cuyo precio en el mercado oficial pasó de casi el 40 o de 35 más bien, 9 bolívares a 52,02 durante el año, sobre todo en el último trimestre, cuando se rompió la estabilidad que mantuvo desde enero hasta este octubre, periodo durante el que osciló entre los 36 y 37 bolívares. Son las 9:47 minutos, hora del este de Estados Unidos. ¿Qué hora en Colombia, Álvaro? 8 de la mañana, 47 minutos en Colombia. Seguimos con este recorrido de noticias internacionales en este resumen de noticias de la semana. Vamos al Ecuador. La correísta González dice que exigirán que abran las urnas si hay fraude en Ecuador. La candidata del correísmo a la presidencia del Ecuador, Luisa González, dijo este miércoles que exigirán desde las calles que abran las urnas en caso de detectar un eventual fraude en la segunda vuelta de las elecciones, donde se enfrentará el próximo 13 de abril el actual mandatario y candidato a la reelección, Daniel Noboa. Más de 13,7 millones de ecuatorianos están convocados este 13 de abril, la próxima semana, a las urnas para decidir si reeligen a Noboa para un mandato completo del 2025 al 2029 o devuelven al correísmo el poder, lo que convertiría a González en la primera mujer en la historia del Ecuador en ganar unas elecciones presidenciales, teniendo en cuenta también, Álvaro, que hace poco el gobierno del Ecuador ha pedido de forma rápida, expedita, a los Estados Unidos que se involucren en el asunto también del narcotráfico en Ecuador, un país que, bueno, está con un alto índice de contrabando hacia Europa y Estados Unidos. Y tenemos noticia también de Chile. Chile cifra en $40 millones el impacto directo que deja la reunión anual del BID. El gobierno chileno estimó este domingo en $40 millones el impacto económico directo que dejó esta semana la celebración de las reuniones anuales en Santiago de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, conocido como el BID. El banco, cuyos tres principales accionistas son precisamente Estados Unidos, Argentina y Brasil, proporcionan anualmente $25.000 millones en financiamiento y movilización de recursos en toda la región latinoamericana. Estamos a esta hora con César Augusto Orozco Ramírez, director de Medios Internacionales, directamente desde Atlanta, Georgia, en Estados Unidos, en este resumen de noticias de la semana. Siguen las tareas de rescate ante devastador terremoto de magnitud 7,7 en Myanmar y Tailandia, con pérdidas de vidas humanas y destrucción. Ocurrió el viernes pasado, hace precisamente 8 días, Álvaro, con una magnitud de 7,7 grados, sacudiendo no solamente a la vecina Tailandia, sino también a India y al suroeste de China. El sismo ha producido una gran devastación con numerosos edificios derrumbados. Precisamente pudimos observar imágenes recientemente sobre la manera como un edificio se derrumbaba, donde aparecieron muchos monjes budistas y también, bueno, con un saldo preliminar hasta este momento de 1.600 muertos. Según, repito, los expertos, se trata del peor terremoto en casi 200 años, en casi dos siglos, Álvaro.
César, presidente taiwanés pide fuerte apoyo a sectores afectados por posibles tarifas de Trump. El presidente de Taiwán, William Lai, instó a brindar un fuerte apoyo a las industrias que pudieron verse afectadas por los aranceles recíprocos que el presidente estadounidense Donald Trump que empezó a imponer a varios países a partir precisamente de este 2 de abril. Según datos del Ministerio de Finanzas de Taiwán, las ventas de la isla de Estados Unidos ascendieron a un récord de 111.370 millones de dólares en el 2024, un salto interanual del 46,1%, motivado por la creciente demanda de microprocesadores conocidos en inglés como chips avanzados para aplicaciones y dispositivos de inteligencia artificial que se fabrican mayoritariamente en Taiwán. Taiwán es un socio comercial tremendamente importante para los Estados Unidos y bueno, para todo esto en el asunto de la tecnología, Álvaro. 8 de la mañana, 51 minutos en Colombia, 9 de la mañana, 51 minutos allá en territorio estadounidense, sector de Atlanta, Georgia, en esa área del país, porque hay diferencia de horario en diferentes estados también, César, ¿no? Exacto, y cambia precisamente en la época de primavera, cuando aquí las hojas del verano prácticamente caen y llega la primavera y nos causa el bendito problema del polen que afecta a millones de estadounidenses con, bueno, cambiando un poco el tema de la noticia, el asunto de la garganta, las vías respiratorias, hasta los animales, aquí sufrimos de este tremendo polen, Álvaro. Sí, señor. Con más noticias a esta hora, gobierno palestino denuncia que la muerte de 15 paramédicos en Gaza es un crimen de guerra. El Ministerio de Exteriores palestino denunció que la muerte de 15 trabajadores de la Media Luna Roja, de emergencias y de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, tras haber sido atacados por el ejército israelí hace 8 días en el sur de Gaza, constituyen un crimen de guerra que requiere rendición de cuentas internacionales. La Cancillería palestina reiteró su llamamiento a una acción internacional que esté a la altura de las responsabilidades impuestas por el derecho internacional y que haga rendir cuentas a los crímenes de guerra israelíes y a quienes están detrás de ellos. Una situación que hoy leíamos que se han producido o se han originado alrededor de, en los últimos 4 días, más muertes en esta región, alrededor de casi 800 personas, Álvaro. Y Rusia denuncia más ataques ucranianos contra su infraestructura energética. Hablando de ello, Rusia ha denunciado este lunes pasado nuevos ataques ucranianos contra su infraestructura energética, pese a la tregua de 30 días acordada la pasada semana con mediación de Estados Unidos en Riad, capital de Arabia Saudita. Recientemente el Kremlin aseguró que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha perdido el control de las Fuerzas Armadas, ya que no puede garantizar el cumplimiento de la moratoria. Más información a esta hora. La policía de Emiratos Árabes sigue investigando un caso de tráfico humano después de que modelo fuera hallada herida en camino en Dubái. Álvaro, se trata de María Kovabolchuk, una modelo ucraniana de OnlyFans. María, de 20 años, estuvo desaparecida durante 10 días después de informar a sus amigos de que había sido invitada a una fiesta en un hotel en Dubái el 9 de marzo, lo que hizo que sus seres queridos se preocuparan por perderse un vuelo programado a Tailandia. Según la policía de Dubái, los investigadores determinaron que la modelo sufrió heridas al entrar sola en un sitio de construcción restringido donde cayó desde una altura. Sin embargo, sus seres queridos, según se informó, refutaron el relato de la policía de Dubái. A esta hora tenemos también nota curiosa e importante también aquí en el informativo del Eje Cafetero para esta mañana del viernes, porque investigadores logran entrenar un modelo de inteligencia artificial que traduce la actividad cerebral en sonido para ayudar a recuperar el habla. Científicos han desarrollado un dispositivo, óigase bien, capaz de traducir pensamientos sobre el habla en palabras habladas en tiempo real. Aunque aún está en fase experimental, esperan que la interfaz cerebro-ordenador pueda ayudar algún día a dar voz a quienes no pueden comunicarse por el habla. Un nuevo estudio describe las pruebas del dispositivo en una mujer de 47 años de edad con tetraplegia que no pudo hablar durante 18 años tras sufrir un derrame cerebral. Los médicos se lo implantaron en el cerebro durante una intervención quirúrgica en el marco de un ensayo clínico con resultados muy prometedores, muy favorables, Álvaro. Bueno, César, y en Noticia de Farándula Internacional también, en este resumen de noticias de la semana, pues hay que recordar que falleció a los 65 años Val Kilmer, protagonista de Top Gun, Batman y The Doors. Dice, entre comillas, el actor menos reconocido de su generación.
Efectivamente, el actor de Hollywood, Val Kilmer, conocido por sus papeles en algunas de las películas más importantes y más sobresalientes de los años 80 y 90, como Top Gun y Batman Forever, murió este martes a los 65 años. Kilmer, quien interpretó al legendario músico Jim Morrison en el film The Doors, murió de neumonía en Los Ángeles, California. Que descanse en paz, Álvaro. Sí, señor. Así es. Que Dios lo tenga en su eterna gloria. Tenemos también en la parte final de este resumen de noticias de la semana, notas sobre el mundo de los deportes. Así es, Álvaro, y para concluir este informativo, a las 9 de la mañana, 56 minutos, hora del este de los Estados Unidos, vamos con este breve bloque informativo de deportes. Empezamos con la selección brasileña que derrotó por 0-1 a Venezuela con un gol agónico del capitán Luis Eduardo a Venezuela en la cuarta jornada del Grupo B del Sudamericano Sub-17 que se lleva a cabo en Colombia y se acercó al Mundial de la categoría, mientras que Ecuador derrotó 2-1 a Bolivia y se metió en la pelea por uno de los cupos a las semifinales. Y hablando de Colombia, el colombiano Caicedo le da triunfo a los Pumas sobre el León de James, que onda en crisis. El colombiano José Caicedo convirtió este domingo pasado un gol para darle a los Pumas una victoria por 1-2 sobre el León de su compatriota James Rodríguez, que acrecentó su crisis en el torneo Clausura 2025 del fútbol mexicano. Néstor Cortés, Taijuan Walker y Carlos Carrasco mostraron este jueves la calidad del picheo latino en las grandes ligas en una jornada en la que José Altuve recibió 5 ponches por primera vez en su carrera. Y Rodríguez, García y Judge marcan el camino del éxito para sus equipos en la MLB. Así es, efectivamente, Álvaro, el dominicano Julio Rodríguez de los Marineros de Seattle, Washington, Adolis García de los Rangers de Texas y Aaron Judge de los Yankees de Nueva York fueron decisivos en sus turnos al bate para sus respectivos equipos en una jornada más este domingo pasado de las grandes ligas del béisbol de los Estados Unidos, Álvaro. Bueno, este ha sido el resumen de noticias de la semana con César Augusto Orozco Ramírez, director de medios internacionales, directamente desde Atlanta, Georgia, a esta hora aquí en el informativo del Eje Cafetero. César, muchas gracias y pues desearle un feliz fin de semana. Y creo que bueno, hay muchas cosas, muchas noticias. Hay una entrevista para el próximo lunes también muy importante, ¿no? Tendremos una entrevista precisamente con la doctora Amelia Restrepo Hincapié, quien es la presidenta de la Fundación de Arte y Cultura de Pereira. Tocaremos un tema muy interesante sobre la dinámica y sobre la labor altruista, todo lo relacionado en esta gran labor que por muchísimos años la doctora Amelia realiza con diferentes entidades, con diferentes personajes del Eje Cafetero, no solamente del Eje Cafetero, sino de regiones también de Caldas y otros departamentos a nivel nacional, pero particularmente, esta entrevista tocará lo relacionado precisamente con las exaltaciones y los homenajes que se realizarán a los comunicadores del Eje Cafetero. Esto será precisamente el día lunes. Mi querido Álvaro, ¿a qué horas tendremos la entrevista? Está programada para hasta las 7:30 de la mañana del próximo lunes. Sí. 7:30 de la mañana, así que invitamos a toda esta gran audiencia del informativo del Eje Cafetero, de la que buena que nos sintonicen, estén pendientes de esta gran entrevista. Mi querido Álvaro, recíprocamente un buen fin de semana para todos ustedes, éxitos mil a las 9:59 minutos, hora del este de los Estados Unidos, Álvaro. Sí, señor, 8 de la mañana, 59 minutos.